Hola, bueno, esta es una explicación para comenzar a trabajar la unidad que va a hablar de la cultura. Y lo bueno es que esta semana van a ver una unidad que va a ser teórica. Quiere decir que ustedes van a leer este capítulo, van a anotar todas sus dudas y van a aprender. Y el viernes, cuando tengamos la clase por vía Zoom, ahí yo les voy a dar la actividad que tienen que hacer. Pero lo importante es que ustedes, antes de que tengamos la clase vía Zoom, tengan leído el material, ¿sí? Yo hoy voy a explicarles algunas cositas con las que se van a encontrar y después sí es importante que lo lean. Lo bueno es que, ¿se acuerdan que les había contado que esta unidad, por lo general, yo las doy al principio y después voy explicando otros aspectos? Lo interesante de todo es que ustedes ya de esos aspectos los tienen incorporados y que les van a permitir poder leer. ¿Qué cosas necesitan tener en claro para poder entender este capítulo? Algunos conceptos de sociología. ¿Por qué? Porque la cultura, el estudio de lo cultural, es algo que puede ser estudiado por distintas disciplinas, distintas ciencias sociales. En principio, lo cultural se puede estudiar tanto por la sociología como por la antropología. El otro día les había hablado de la antropología. Nosotros ya vamos a tener una unidad que se dedica al estudio de esta ciencia y en particular a su objeto de estudio, que es el hombre y la cultura humana y el hombre en sociedad, ¿no? Y cómo van a ser estas distintas culturas en las cuales el hombre se lleve a cabo. Pero también vamos a ver que puede ser pensado desde la sociología. ¿Qué conceptos de la sociología necesitamos para entender lo que es la cultura? O por lo menos que existen muchas culturas, tantas culturas como grupos sociales haya, ¿sí? Tantas culturas como grupos humanos existan, que tienen que ver con su etnia, su religión, sus modos de vida, sus formas de organizarse socialmente. Entonces cada una de ellas va a tener una cultura, pero también vamos a ver que nosotros, por eso vimos un poquito el tema de identidad cultural, podemos ser parte de muchas culturas al mismo tiempo, por eso existen las subculturas. Y lo interesante para poder empezar a tener esta mirada sociológica de la cultura es ayudarnos a desnaturalizarla, a corrernos del sentido común, a poder pensar que esta construcción cultural es una construcción colectiva, es una construcción hecha a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, por los hombres y las mujeres, por las personas que van constituyendo un modo de vida determinado, un aspecto cultural. Por eso, uno de los aspectos que nosotros trabajamos en sociología era la diferencia entre lo natural y lo cultural. Lo natural es específicamente lo biológico. Tradicionalmente todos nosotros tenemos aspectos que son biológicos, ¿sí? Que están en nuestra naturaleza humana. Lo demás es cultural, la forma de ver, de organizarnos, de vivir, aspectos que tienen con cómo nos vestimos, lo que comemos, cómo cortejamos a una persona, cómo elegimos la persona que nos gusta, la persona amada, cómo organizamos nuestros rituales, nuestras fiestas. Bueno, todo eso es social, ¿sí? Porque somos sujetos sociales, estamos socializados. La socialización es un concepto que es tanto sociológico como psicológico. Ustedes seguramente lo han visto en psicología el año pasado. Por eso necesitamos recuperarlo. Entonces les decía, ¿qué conceptos necesitamos recuperar de sociología? Bueno, en principio, la distinción entre lo cultural y lo social. Después, la idea de romper con el sentido común, ¿sí? De desnaturalizar acciones que son cotidianas. Nuestra cultura, entre otras cosas, se forma por un montón de aspectos que tienen que ver con lo cotidiano. Entonces, romper con eso y empezar a mirarlos, empezar a tener una actitud de una mirada mucho más vinculada a la imaginación sociológica, a poder entender este fenómeno como una interrelación, un entrecruzamiento entre nuestra historia personal,
la historia social, ¿sí? Es nuestra biografía, que es la historia con minúscula, nuestra historia pequeña, la historia del contexto histórico en el que nosotros vivimos y la estructura social, ¿no? Por eso todo aquello que hacemos está condicionado, por eso el texto les va a decir que está determinado, pero en realidad cuando nosotros hablamos de la palabra determinación, no es lo mismo determinar que condicionar. La determinación implica la imposibilidad de cambio, ¿sí? Y nosotros estamos condicionados. Hay determinados fenómenos sociales que influyen en nosotros, pero nosotros también podemos modificarlos. Nosotros tenemos la posibilidad de elegir, que es algo maravilloso de la socialización y de la vida humana y de la vida en sociedad. La posibilidad de elegir y la posibilidad de cambio. Porque somos responsables de nuestras decisiones, podemos responder por nuestras decisiones y siempre tenemos la posibilidad de hacer nuevas elecciones y mejorar las elecciones que ya hemos hecho. ¿Sí? Yo acá les hice como una listita de conceptos sociológicos que son necesarios para poder entender estos textos y se los voy a leer. Entonces, el tema de la mirada sociológica, las relaciones sociales, el sentido común, las representaciones sociales. Esto es un concepto tanto sociológico como antropológico, pero sobre todo sociológico y más vinculado también a otra rama que se entrecruza entre la sociología y la psicología, que es la psicología social. Bueno, nosotros ya hemos visto el concepto de representaciones sociales y cómo éstas estuvieron presentes o están presentes en nuestras maneras de ver el mundo, en nuestras maneras de representar el mundo, ¿sí? Nosotros conocemos a través, tenemos una experiencia directa a través de nuestros sentidos, pero ¿qué se incorpora a nosotros? ¿Qué se incorpora a nosotros en nuestra mente? Es una representación del objeto y es una representación social, ¿sí? ¿Qué es la cultura? Es una representación social, ¿sí? El otro concepto, ¿sí? Bueno, el de naturalización, desnaturalización, desfamiliarización, ¿sí? Son conceptos necesarios para entender este capítulo que vamos a leer, que va a hablar de la cultura, ¿sí? Así que les propongo leerlo. Pueden hacer una red conceptual, un mapa mental, un cuadro sinóptico, anotar ideas principales, todo aquello que ustedes ahora reconozcan que les sirve para poder entender un texto, hacer un resumen. Y el viernes que viene vamos a trabajar con eso y vamos a hacer una actividad. Así que los invito a leer y nos vemos pronto. Hasta luego.